Esta inquietud surgió un poco por el tema de la protección de datos personales. El 28 de enero es el Día Internacional de Protección de Datos Personales y pues una de las principales preocupaciones es cómo las niñas, los niños y los adolescentes se exponen su vida privada en las redes sociales sin tener mucha claridad en qué se están metiendo y qué están haciendo. Entonces, es una preocupación de muchos maestros, maestras, padres de familia, este tema, y creemos que podemos hacer algo, aportar para reducir sobre todo los riesgos. Cuando empezó Internet, hace muchos años, muchos de ustedes todavía no nacían, se decía que era la superautopista de la información. Y efectivamente, es una superautopista donde todo va muy rápido. Una autopista en sí misma es segura, ¿no? Si está bien construida, si está bien alumbrada, si está bien señalizada, es segura. Los riesgos de la autopista no están en la autopista, sino en las personas que la utilizan. Entonces, si hay una persona que se mete a una autopista sin saber manejar bien, pues tiene más riesgos. Si hay una persona que se mete a una autopista en estado de ebriedad, es muy probable que cause un accidente y que se lastime a ella misma o lastime a otras personas. Si en una autopista alguien se queda dormido, es muy probable que tenga un accidente. Entonces, la autopista en sí misma es segura y beneficia y hace muchas cosas buenas. El problema es cuando la gente no la sabe usar adecuadamente y no se sabe proteger. Un tip elemental para manejar en una autopista seguro es utilizar el cinturón de seguridad, como su propio nombre lo indica, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas que hacen que usar una superautopista sea más seguro y nos permita llegar bien a nuestro destino. Entonces, esta es un poco la idea de este webinar, ¿no? Internet es una maravilla, las redes sociales nos permiten hacer cosas muy importantes, pero sí hay ciertos tips que nos van a ayudar a que la navegación sea más segura. Y de esto se trata este webinar. Entonces, les vamos a pedir a las personas que se están conectando en otros lugares, tenemos gente del Colegio El Mirador, del Bachillerato Ángel María Garibay, de las Cordes, de la SEP, que están en diferentes puntos de todo el estado. Centros de educación a distancia también de la SEP están conectados, el Bachillerato Vasconcelos, Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Instituto Tolteca y de otros lugares en el estado se están conectando ahorita. Entonces, les vamos a pedir a las personas que nos están viendo a través de la red que si tienen preguntas para los ponentes o comentarios, nos las hagan a través, sobre todo, de la cuenta de Facebook Live, que es donde nos pueden estar viendo, o también a través de redes sociales y en los centros donde hay conexión, ahí mismo nos pueden hacer las preguntas al final. Entonces, la dinámica es que cada uno de nuestros ponentes hablará 15 minutos de sus experiencias, de lo que han hecho, y después daremos 10 minutos para que haya preguntas aquí en el auditorio. Les vamos a pedir que soliciten una tarjeta. Hay unas chicas que tienen el gafete de staff que van a estar pasando tarjetas. Entonces, cuando quieran hacer una pregunta, por favor, pidan una tarjeta, la escriben y estas chicas o chicos nos las pasarán a nosotros y ya se hará un concentrado de las tarjetas. Entonces, bueno, como les comentaba, tenemos 3 ponentes que son unos ponentes de lujo. Está María Fernanda Sánchez Anaya, que es titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública. Fer es egresada de Comunicación de la Universidad de las Américas y colaboró en la creación de la Ley Estatal de Protección de Datos Personales y las leyes de transparencia estatales. Y bueno, está muy interesada en qué son las redes, qué riesgos representan y qué datos almacenan. Y de eso nos va a hablar en un primer momento Fer. Entonces, repito, si tienen comentarios o dudas, pidan tarjetas y también a las personas que están conectadas de vía remota. Entonces, empezamos con Fernanda. Muchas gracias, Josefina. Buenos días a todos los que están por aquí, a los que nos están viendo en las redes también. La verdad es que este tema me interesó mucho y me gustó mucho la idea de platicar sobre esto, porque muchas veces lo escuchamos, ¿no? Por todas partes, cómo protegemos nuestros datos, cómo hacerle para que realmente funcione la privacidad en todas nuestras redes sociales o cuando utilizamos el Internet. Y
sé que hay muchos docentes que nos están viendo, ¿no? Y entonces, específicamente como por ejemplo con ellos, de pronto intentamos que a nuestros alumnos se les diga cómo puedes utilizar el Internet o hacerlo de manera segura. Y la parte que a lo mejor nos queda un poquito fuera es que ni siquiera sabemos muchas veces cómo funcionan estas redes sociales. Entonces, la parte que a mí me gustaría platicar es eso precisamente, ¿no? Cómo funcionan 4 de las redes más importantes, cuáles son los datos que almacenan y cuáles son los riesgos que corremos cuando las utilizamos. Y lo primero que quiero decir es algo que me quedó resonando después de que tuvimos una plática Roberto, Pepe y yo con Josefina, y decíamos que debemos ser muy cuidadosos en no satanizar el Internet, ¿no? En que tiene grandes beneficios. Ya lo platicaba Josefina, esta gran autopista tiene el beneficio de que a través de ella podemos conocer todo, ¿no? Podemos saber muchísimas cosas y podemos entender el mundo de maneras en las que no se nos ocurría entenderlo antes de que el Internet existiera. Entonces, ya con eso, el beneficio es mucho mayor que cualquier otro riesgo que pudiéramos tener. Además, es un derecho humano, ¿no? El derecho a acceso a Internet libre, sin que nos restrinjan para utilizarlo, donde se puede hacer comunidad, ¿no? Y donde se puede colaborar para tener conocimiento colectivo y donde además se debe garantizar la privacidad. Y esa parte es súper importante porque hay que entender que todas las personas que entramos a Internet dejamos algo que se llama una huella digital. Y esa huella digital la vamos construyendo poco a poquito y se va haciendo cada vez más grande y vamos moldeando a lo que finalmente llega a ser una persona digital, ¿no? Entonces, nuestra identidad trasciende de una persona física a una digital. ¿Cómo pasa eso? Pasa todo el tiempo, porque todos nosotros estamos conectados todo el tiempo a Internet, ¿no? Cuando entramos a nuestros correos electrónicos, cuando utilizamos la banca en línea, las páginas que más visitamos, no sé, cuando hacemos compras en línea incluso. Vaya, hasta la música que escuchamos y los libros electrónicos que leemos se forman parte, ¿no? Y van abonando estas huellitas a que se vuelva una persona digital, ¿no? Entonces, además de esta identidad física, pues también yo soy una persona en la red. Por eso el nombre del webinar me parece muy atinado, ¿no? ¿Quién eres en la red? Y me parece que lo más interesante de toda esta parte, o donde más dejamos huella, es a través de las redes sociales. ¿Cómo podemos explicar cuáles son los beneficios o los riesgos de las redes sociales si no las conocemos realmente? Yo quisiera empezar poniendo el ejemplo de que cuando yo tenía 16 años, ¿no? Las personas que eran mis ídolos, ¿no? De quien yo era fanática, eran personas un poco inalcanzables que estaban en la televisión o en el cine, en la radio, ¿no? Y de quienes conocía muy poco. Y ahora las personas a las que los adolescentes idolatran o siguen son estos influencers que se les llama, ¿no? Que son youtubers o instagramers o gente que está en contacto con las redes y que su fama se da precisamente por compartir su vida privada en Internet, porque nos comparten sus viajes, sus hobbies, sus gustos, sus manías, ¿no? Para qué son buenos. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Y seguramente para las personas que están aquí, para los que están en línea, les va a sonar Wherever Tomorrow o Yuya, ¿no? En el caso de esta chica que se pinta, ¿no? Todo el tiempo, pero que comparte cosas súper privadas, ¿no? Si tú te metes a ver, ella comparte experiencia de vida. Entonces, compartir nuestra vida privada es la manera en la que los adolescentes ahora saben cómo comunicarse. Esa es la manera en la que crecieron comunicándose y es lo natural. Y no, les repito, no hay que satanizarlo, simplemente hay que entender cómo funciona para que entonces podamos, ya entendiéndolo, pues ayudar a que las cosas se hagan de la mejor manera, ¿no? Les voy a platicar de 4 redes sociales muy rápidamente. La primera, más que una red social, es un servicio de mensajería instantánea. Levanten las manos los que están aquí. ¿Quiénes utilizan WhatsApp? Todos, absolutamente. Perfecto. Y los que no levantaron la mano es porque están en su WhatsApp en este momento. Y hay otras personas, a ver, levanten la mano quienes utilizan Facebook. También, ¿no? Me parece que la gran mayoría. Bueno, pues WhatsApp, entonces no se los voy a explicar a detalle esos dos, ¿no? Pero es un servicio de mensajería instantánea cifrada. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que yo escribo un mensaje y el mensaje se va a la red, se codifica de cierta manera en que nadie puede penetrarlo, ¿no? Y llega al otro lado del otro teléfono, ¿no? Del receptor, se decodifica y entonces puedes leer el mensaje. Puedes hacer videollamadas, puedes compartir estados temporales y algo que tal vez no sabían, WhatsApp es parte de Facebook desde hace un par de años, ¿no?
esta información, ¿qué información recopila WhatsApp de nosotros? No guarda ni nuestras fotos, ni nuestros mensajes, ni nuestros videos. Eso solamente se almacena en el teléfono de la persona que lo mandó y de la persona que lo recibió. WhatsApp no lo guarda, pero sí guarda los números de teléfonos que tenemos en nuestras agendas de nuestro celular, nuestra actividad, a qué horarios nos conectamos, con quiénes interactuamos, no sé, a quiénes les mandamos más fotografías o videos, cosas así. Y características de nuestros aparatos, ¿no? ¿Cuál es el servicio de telefonía que ocupo? ¿Cuánta batería me queda? Cosas así. Hay otra red que también es parte de Facebook, que a lo mejor es un poquito menos usada, se llama Instagram. En Instagram yo lo había dejado como un poco a un lado porque me parecía una red que no se ocupaba mucho. Y de pronto platiqué con dos chavos, ¿no? Uno de 18 años y una de 15, y me decía que, y lo cito, ¿no? Él me decía, en Instagram compartes tu vida, ¿no? Entonces, para mí eso es Facebook, pero bueno, a los 15 años, Instagram se volvió el mecanismo por el que comparten su vida y subes la mayor cantidad de fotos y etiquetas personas, ¿no? Para los que no conocen Instagram, lo que básicamente haces ahí es subir fotografías, videos cortos y estados temporales que en este lugar se llaman historias. Y eso es muy interesante y voy a regresar a él al final. Estas historias duran 24 horas arriba, ¿no? Entonces, no estás compartiendo algo que quieras que se quede en tu archivo, sino estás compartiendo qué te está pasando en ese momento específico de tu vida. Ese es el chiste, ¿no? De compartir las historias. Puedes incluso transmitir en vivo. O etiquetar a las personas, poner tu ubicación en las fotografías o en los videos. ¿Y qué información se queda en Instagram? Pues revisando las políticas de privacidad, la verdad es que Instagram es la que tiene menos actualizadas sus políticas. Y lo que nos dice es que se queda con todo el contenido que subimos. Fotos, comentarios, videos, cualquier otro tipo de material, los comentarios que otros hagan en tus fotografías o que tú hagas en otras. Instagram se queda con todo, ¿no? Obviamente, dentro de esas políticas de privacidad, tampoco es como para que nos asustemos y jamás volvemos a subir una fotografía, pero te dice, ¿no? que lo ocupa con responsabilidad. Pero bueno, finalmente le hace falta una actualización, ¿no? A su política de privacidad. Y después vamos como con el rey de reyes de las redes sociales, que sigue siendo Facebook, sigue siendo donde más gente está interactuando, ¿no? Ahora ya están nuestros papás, pero también están nuestros sobrinitos, y entonces hay una gama de edades impresionante en Facebook, y se ha vuelto parte de nuestra comunicación diaria, ¿no? Cada vez que alguien dice, no tengo Facebook, todo el mundo pone cara como de susto, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados. No voy a platicarles mucho de Facebook porque seguramente lo conocen, y nada más bien quiero platicarles que hay ciertas cosas que no todos tenemos habilitado, pero que los adolescentes sí, que es, por ejemplo, cuando ingresas a un restaurante o a un lugar en específico, te llega una notificación que dice, tu amigo fulano está aquí también, ¿no? Entonces puedes saber dónde se encuentra cada persona. La entidad que controla los datos de Facebook está en Irlanda, ¿no? Entonces Facebook pues es una empresa transnacional y la parte que controla el tema de la privacidad se encuentra en Irlanda. Este es como un dato curioso nada más, pero me pareció muy importante porque a veces se nos olvida que estamos ocupando aplicaciones que son transnacionales. Y entonces, que las legislaciones que pueda haber en nuestro país, ¿no? Si nosotros nos vamos a quejar aquí en México por algo que hizo Facebook, pues a lo mejor va a haber momentos en los que eso no va a servir, ¿no? Porque hay un área gris de legislación todavía en esa parte. ¿Qué es lo que te recopila Facebook? Facebook tiene una de las políticas de privacidad más grandes. Se preocupa mucho por estarla actualizando, pero encontrar el texto completo me costó muchísimo trabajo. Lo que hace es hacernos como pequeños atajos para que nosotros pensemos que estamos protegiendo, ¿no? Como nuestra privacidad, pero leerlo completo es súper complicado encontrarlo. Y ya que lo encuentras, lo que te dice es qué recopila sobre nosotros, todo el contenido que subimos, las fotografías y los datos que compartes o que otros comparten sobre ti, incluyendo, por ejemplo, el lugar donde se tomó una foto, aunque tú no le pongas en qué lugar fue, el modo en que interactuamos con otros, y algo que me pareció súper interesante, la información sobre nuestras computadoras o nuestros teléfonos, los nombres de nuestros archivos, los programas que tenemos descargados, la carga de la batería, la señal, nuestra ubicación por GPS exacta, la dirección IP de tu computadora, el modelo de tu celular, entre muchas cosas más. Y Facebook es súper directo en decirte que va a utilizar esa información para mejorar la experiencia del usuario, por eso nos gusta tanto utilizar Facebook, ¿no? Se acopla a nosotros. Y también para presentarte
publicidad personalizada y anuncios personalizados, ¿no? Y no me van a dejar mentir, de repente en la parte derecha de Facebook te das cuenta de que hay anuncios de cosas que realmente te interesan, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, Facebook es muy claro al decirte sí lo utilizo para eso. Y por último, la última que quiero platicarles es Snapchat. ¿Quiénes de ustedes tienen Snapchat? Muchas menos personas levantaron la mano. Un amigo en broma dice que Snapchat está hecho para que las personas que tenemos más de 25 años no lo entendamos. Lo dice en broma y cada vez le creo más, ¿no? Es una manera distinta de interactuar que a lo mejor nosotros todavía no entendemos. Y lo que dice el propio Snapchat cuando te metes a sus políticas de privacidad es que ellos quieren hacer la experiencia de compartir Snapchat como si fuera una conversación telefónica o una conversación con tus amigos, donde no hay un registro permanente de lo que dijiste, ¿no? Entonces nadie te puede decir, en abril del año pasado dijiste esto, ¿no? Y ahora estás haciendo tal cosa. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el contenido se borra constantemente. Hay dos maneras de compartir en Snapchat. Una es mandando fotografías o videos o mensajes a todos tus amigos, y eso dura 24 horas en línea. Y la otra es compartirlo específicamente a una persona o dos en específico, y ahí tú escoges la cantidad de tiempo que se queda la información, desde un segundo incluso, ¿no? O sea, pueden ver una fotografía nada más por un segundo y se borra. Y si esa persona hace captura de pantalla de lo que está viendo, te notifica que hizo captura de pantalla. Entonces es una manera nueva de comunicarse, ¿no? La manera en la que nos comunicábamos antes, antes de que hubiera redes sociales, ya no es la misma que cuando hay. Y esta manera nueva, ¿no? De las historias de Snapchat, de compartirlo inmediato en vez de que se quede un registro, también es una manera nueva de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor las políticas de privacidad o la manera en la que las aplicaciones están diseñadas, pues valen mucho la pena para comunicarnos, ¿no? Para que los adolescentes se comuniquen, por ejemplo. Pero a veces se nos olvida que detrás de esta pantallita que tenemos hay un mundo, ¿no? Y estamos en la pantalla, mandamos información y esa información va a tener un receptor que también está detrás de una pantalla. Entonces, más que cuidarnos en las políticas de privacidad, que obviamente se los recomiendo, ¿no? Y estar constantemente revisando qué contenido publicamos y cómo lo publicamos, también hay que pensar un poco que al final de cuentas quienes estamos detrás de las pantallas pues somos personas de carne y hueso, ¿no? Y que nuestra persona digital existe porque existe la persona física. Básicamente era lo que les quería platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Tenemos algunas preguntas del auditorio que nos quieran hacer. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntarle algo a Fer? ¿Alguien nos quiere compartir alguna experiencia desagradable que haya tenido al publicar sus fotos en alguna de las redes que Fer nos preguntó? No, es muy personal para comentarlo en un auditorio. Pero a lo mejor saben de algún amigo que le pasó algo, alguna amiga que le pasó algo. Y ahorita me he contestado de ahora. Sí. Sí. A ver, en las políticas de privacidad, o sea, lo que te dicen que van a hacer es, por ejemplo, en el momento en que tú eliminas una fotografía o un contenido, se supone que ellos también lo eliminan de sus servidores, ¿no? Entonces, esa es la garantía que te dan la mayoría de las redes sociales. Si tú tienes contenido publicado ahí, es porque voluntariamente estás compartiéndolo conmigo, ¿no? Y al compartirlo conmigo, en estas políticas de privacidad tengo la opción de compartirlo también con empresas que son subsidiarias mías.
pero en el momento que la elimines, pues se supone que se elimina, ¿no? Sin embargo, si ustedes se meten rápidamente a internet, a buscar noticias de Facebook, pues se van a dar cuenta que hay una cantidad importante de demandas, ¿no? De cuestiones que no, donde no están usando bien los datos, ¿no? No sé si quieres como platicar un poquito más sobre eso. No, ¿me puedes repetir tu duda puntual otra vez? ¿Qué tan responsables son del mal uso de esa fotografía, ¿no? La persona responsable del mal uso es la que hace mal uso de la fotografía, no necesariamente quien la sube, ni Facebook, ¿no? O sea, es como, cambiemos el nombre de Facebook por una plataforma, digamos, por WordPress, ¿no? Un blog o blogger, ¿no? Yo agarro y escribo algo y ejerzo mi libertad de expresión escribiendo algo en esa plataforma y resulta que a alguien no le gusta, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el intermediario? Pues en realidad no mucha. El intermediario está poniendo la plataforma, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y decirle, baja ese contenido porque no me gusta, ¿no? La responsabilidad que tiene el intermediario es, bueno, te voy a contactar con el autor de eso para que ya se tomen las medidas correspondientes. Hablando de datos sensibles o personales, se hace todavía más complicado. ¿Qué tal que yo publico el número de teléfono de alguien, ¿no? O la dirección de alguien y otra persona lo usa y se utiliza pues con fines nocivos, ¿no? Bueno, de entrada hay un responsable, la persona que los utilizó con un fin no propio, y bueno, y una responsabilidad de la persona que los compartió, ¿no? Ahí hay una corresponsabilidad. Y ya tratar de involucrar ahí a la empresa es un poco más complicado, ¿no? Eso sí, la empresa se da cuenta que eso es un problema y dentro de las políticas trata de blindar que no, algunos mecanismos para facilitar pues que ese contenido se pueda remover, que ese usuario que cometió ese, puede ser por ejemplo una injuria, un perjurio, cualquier cosa, que ese usuario tenga un cierto tipo de responsabilidad respecto al contenido que publica y sobre todo que la persona que hace mal uso de esa información pues también pueda ser de alguna forma auditable, ¿no? Pero es un debate un poquito más complejo, pero por supuesto hay corresponsabilidad de todas las partes. Hola, buenos días. ¿Cuál sería el mensaje que podrías darle a los padres de familia, maestros, respecto al uso de las redes sociales de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué sería el consejo que tú le darías a los padres de familia que de cierta manera no pueden controlar el acceso a las redes sociales? Gracias. Es que a lo mejor lo que les platicaría es que prohibir el acceso a Internet, ¿no? O limitarlo, o satanizarlo, lo que decía al principio, no va a funcionar, ¿no? Definitivamente. Y lo que funciona más bien es aprender a hacer un uso responsable, a entender cuáles son las consecuencias de la información que estoy compartiendo, a entender que, lo que les decía, detrás de esta pantalla donde nos parece que hay mucho anonimato, no lo hay, ¿no? Eres una persona y mientras más publiques, más pública te vuelves, precisamente. Entonces, lo que les diría es que esa es la parte en la que tenemos que platicarle a los chavos, ¿no? O sea, no decirles está mal que lo hagas, sino decirles toma la decisión tú de hacerlo, pero estas son las consecuencias que vas a tener si lo haces, ¿no? Buenas y malas. Entonces, si compartes cosas buenas, también vas a tener consecuencias buenas, y si compartes cosas que a lo mejor no quisieras que quedaran en otras manos, pues también es tu responsabilidad. Me parece que es ir por ahí, ¿no? O sea, decirles que es su decisión hacerlo, pero darles las herramientas para saber cómo. Gracias, Fer. Bueno, mientras pasan el micrófono, les quería comentar que también se están conectando profesores, profesoras y algunos alumnos de la COR de 15 en Ciudad Cerdán, de UTEBIS, del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, también del Instituto Tecnológico Superior de Atlisco, de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, del CECIT Magdalena, del COBAEP, del Centro de Educación a Distancia Morelos, COBAEP Plantel 13 y CECIT Tlacotepec.
Entonces, muchas gracias a todas las personas que están ahora conectadas en esta transmisión. Y sí, hay otra pregunta. Bueno, más que una pregunta, un comentario muy rápido. Es muy importante que cuando estemos en una red social, pues leamos, como dicen, las letras chiquitas, ¿no? Es decir, una red social, cualquier comunidad, pues nos indica cuál es el uso que le debemos de dar a esa herramienta, qué podemos hacer, qué no, y qué es lo que ellos se comprometen a hacer con nuestra información. Y obviamente es muy importante estar conscientes y sabidos de qué es lo que va a suceder cuando yo me integro a esa comunidad. Porque muchas veces se generan falsas expectativas y entonces nosotros, en lugar de protegernos, pues esperamos que la comunidad, quien la dirige, quien la administra o quien la creó, sea quien proteja y quien vigile los derechos de todos y cada uno de nosotros, lo cual es muy, muy complicado. Entonces, nosotros también tenemos que volvernos resilientes en el sentido de leer muy bien a lo que nos comprometemos cuando nos integramos a una comunidad y saber cuáles son esas reglas que tenemos que seguir y de qué manera podemos nosotros estar expuestos. Es muy importante, como decía Fer, protegernos a nosotros mismos y proteger nuestra identidad en la red. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, nuestro siguiente ponente es José Flores Sosa. Él es comunicólogo también, es profesor en diferentes universidades y es director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una asociación civil dedicada a la promoción de derechos humanos en el entorno digital. Entonces, él está muy a favor de defender la libertad que tenemos todas las personas en las redes sociales y de eso nos va a hablar un poco, del uso y el manejo de las redes sociales. Entonces, le cedo el micrófono a Pepe y les pido que si tienen preguntas, las personas que nos están viendo nos las hagan llegar, o si alguno de la sala tiene preguntas, también por favor las escriban en las tarjetas. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar hoy frente a ustedes. Tengo una presentación de un tema que me parece muy importante ahora que estamos en el contexto de hablar sobre privacidad, sobre uso de redes sociales, sobre todo entre docentes, ¿no? Entre el estudiantado, las y los estudiantes. Pues, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra privacidad en línea, ¿no? La charla es un poquito más práctica, ¿no? Porque siempre nos dicen, bueno, protege tu privacidad, y nadie nos dice, bueno, ¿qué puedo hacer aquí ahorita que pueda incidir directamente en la protección de la privacidad? Entonces quiero comenzar, si me pueden pasar el siguiente slide, gracias, con pues por qué es importante para nosotros cuidar nuestra privacidad en línea. En primer lugar es porque todos y todas tenemos un montón de información sensible respecto a nosotros y respecto a los demás, que eso es muy importante. Normalmente no somos muy buenos aquilatando qué pertenece a nuestra esfera privada y qué pertenece a la esfera pública, ¿no? Las redes sociales han hecho que cosas como estoy desayunando un sándwich se conviertan parte de la discusión pública y de pronto se difumina mucho esa esfera. Sin embargo, hay información que no queremos que todo el mundo sepa, ¿no? Hay una gran frase, un poco escatológica, que alguna vez escuché, que dice, la privacidad es fácil de definir, ¿no? Todo el mundo sabe qué haces cuando entras a un baño, pero nadie quiere que te vean cuando entras a un baño, ¿no? Es decir, saben qué pasa, pero no pertenece a esa esfera privada, ¿no? Es esa parte. Entonces, hacemos un montón de cosas y compartimos un montón de información que no queremos que todo el mundo sepa, ¿no? Hay personas que probablemente tengan un padecimiento médico que no quieren que otras personas sepan. O hay jóvenes que quizá tienen alguna duda respecto a su vida sexual que no quieren estar alardeando con todo el mundo. Esa información pertenece a esa esfera. Esa información necesitamos aprender a cuidarla. ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es nuestro teléfono? Hay gente que no quiere que se sepa cuál es su afiliación político-partidista o cuál es su afiliación religiosa. Son cosas que creemos que pertenecen a nuestra esfera privada, ¿no? Y todo esto no solo lo conservamos acá, sino lo conservamos en estas extensiones de nuestra memoria, que son básicamente nuestro teléfono y nuestra computadora. Entonces, nuestros dispositivos no solo tienen esa información, sino que cuando usamos WhatsApp, por ejemplo, estamos conversando con otras personas que también en esa esfera íntima nos comparten información sensible respecto a ellos.
Pues proteger nuestra privacidad no solo es lo que nos toca respecto a nosotros, es también proteger a las demás personas. ¿Qué pasa cuando esta información que no queremos queda expuesta, ¿no? Pues nos volvemos sujetos vulnerables, en mayor o menor grado, pero podemos volvernos desde un sujeto vulnerable a una burla, ¿no? A un mal momento, hasta en efecto lo que puede arriesgar nuestra integridad física o nuestra integridad emocional. Entonces, si me permite el siguiente slide. La pregunta es cómo le hacemos para cuidar nuestra privacidad en línea, ¿no? Lo primero es no hay una receta única. Cada uno de nosotros tiene diferentes cosas que quiere permanecer privadas y diferentes cosas que quiere hacer públicas. Entonces, lo primero es entender que probablemente a mí no me importe hacer pública la foto de la última borrachera a la que fui, ¿no? Porque soy una persona pública conocida por eso. Pero si no lo soy, y creo que eso me puede avergonzar, me puede meter en problemas con mis padres, me puede poner en problemas con mi pareja, me puede evitar que a futuro yo tenga una cierta perspectiva laboral, pues entonces sí quiero que eso que pasó en la fiesta pues, se quede en esa esfera, de la fiesta, ¿no? No quiero que van tomando fotos y me etiqueten y lo compartan, ¿no? Entonces, lo que voy a compartirles son opciones para necesidades específicas. Una vez que uno decide de qué tamaño quiere que sea su esfera privada, entonces sí podemos pasar a decidir de qué forma vamos nosotros a protegerla, entendiendo que la seguridad es un proceso. Esto quiere decir que la seguridad no es como ahorita la tengo y luego no, sino constantemente estamos buscando medidas para mantenerla en el mejor estado posible y la debemos convertir en un hábito, ¿no? Proteger nuestra identidad en línea, nuestra huella digital, nuestra persona digital, como diría Fer, pues es un proceso que es constante y cotidiano aparte, no es algo que podemos hacer todos los días. El primer hábito parece muy tonto, ¿no? Parecen como pequeñas gotitas de sentido común, pero rara vez nos detenemos a reflexionarlo, es proteger nuestros dispositivos. ¿Cuántos de ustedes tienen contraseña en su celular? ¿Y los que no? ¿No? Los que no tienen, o sea, piensen de pronto que están, o sea, voy a ser muy mundano, piensen que están echando un buen chisme, ¿no? Así, en WhatsApp, y dejan su teléfono porque fueron al baño, porque fueron a comprar algo, ¿no? Y de pronto llega alguien y lo toma y ya se enteró, pues, de lo que ustedes están diciendo y de lo que su interlocutor o interlocutora les está confesando, ¿no? Entonces, el hecho de tener una contraseña es un primer paso, ¿no? Es el equivalente a ponerle llave a la casa, así de sencillo. ¿Quién tiene contraseña en su computadora? Muy bien, muy buena práctica, ¿no? También tener contraseñas de inicio de sesión, contraseñas para poder acceder, es importante. En el caso de los docentes, muchos profesionistas, no solo los estudiantes, resguardamos información que no nos pertenece. Resguardamos bases de datos que incluyen datos sensibles, ¿no? Que pueden ayudar a la identificación de otras personas. Entonces, ese tipo de información, pues, lo lógico sería, deberíamos tener resguardada. No por una negligencia, puede ser hasta por un infortunio del destino. Iba yo en el camión y me quitaron el teléfono. Bueno, felicidades, me acaban de quitar el equivalente a un montón de fojas de expediente de muchas personas. Me volaron la computadora. Bueno, no solo me volaron la computadora, si alguien abre y la explora, va a encontrar muchas más cosas que pueden ser perniciosas. Repito, desde documentos hasta quizá fotografías de mi familia, ¿no? Fotografías de mis amigos, cosas que yo, como dije, quiero que pertenezcan a esa esfera pública. El consejo es siempre proteger los dispositivos con una contraseña. Hay muchos dispositivos móviles, sobre todo los Android, que permiten patrones para desbloquearlo. Se recomienda que mejor utilicen series de números, que siempre son 4 o 6 dígitos, pero tampoco escojan los números de su placa, su fecha de nacimiento al revés, ¿no? Traten de utilizar, y pasa igual con las tarjetas bancarias, traten de no utilizar números que sean fácilmente asociables a su identidad, ¿no? Segundo hábito es como el dogma de quienes hacemos cosas de seguridad digital, y es el tema de las contraseñas, ¿no?
Hace no mucho tiempo fui a asesorar a una empresa, una gran empresa automotriz aquí en Puebla, que nos estaba contando cuestiones de cómo proteger su seguridad. Y decía, nosotros somos súper seguros porque el Departamento de Tecnologías de Información nos elige contraseñas aleatorias. Aquí no les pasa eso, no les da la contraseña del correo y es como una cadena de caracteres indescifrable. Pasa en muchos lugares. Y lo que descubrimos es que la gente no se la podía aprender, la escribía en un post-it y la pegaba en su monitor, ¿no? Entonces, pues sí, qué valiente que puse toda la contraseña súper segura, pero pues la tengo ahí pegada porque no me la sé, ¿no? Entonces, lo primero es elegir buenas contraseñas fuertes, ¿no? Siempre nos dicen un carácter, un número, un signo de puntuación, un montón de cosas. Pero hay formas más sencillas de hacerlo. Utilizar ciertas palabras en otros idiomas, palabras que no tienen conexión entre sí, pero para mí son fáciles de recordar, ¿no? Alguien me dijo incluso un propósito de año nuevo es una gran contraseña. Bajar 20 kilos es una gran contraseña, nadie la va a adivinar, ¿no? Entonces, es utilizar este tipo de cadenas que por mnemotecnia sean fáciles para nosotros de recordar y difíciles para las computadoras de adivinar en caso de que alguien quisiera hackear nuestra contraseña. Y lo más importante es no compartan las contraseñas, porque hay un amplio porcentaje de personas que comparten, por ejemplo, la contraseña del Netflix. Oye, ¿tienes Netflix? Sí, ahí te va mi contraseña. Resulta que esa contraseña la uso en mis otros 27 servicios también. Entonces ya le di la llave, imagínate, es el equivalente a usar la misma llave para todas las puertas de la casa, de mi casa y la casa de mis familiares. Entonces no tiene mucho sentido, no haríamos eso en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, al menos cambien las contraseñas de aquellos servicios donde ustedes saben que tienen información privada. El correo electrónico, una cuenta de un servicio de almacenamiento en la nube, ¿no? Las redes sociales. Entonces, procuren mucho ese hábito de no compartir ni repetir esas contraseñas. Una tercera buena práctica o buen hábito es cuidar la información. Ya sé que suena como muy obvio, pero ¿qué maneras hay de cuidar la información? Una es estar prevenido ante la posible pérdida de información. Creo que voy a ver menos manos arriba, pero ¿cuántos de ustedes han respaldado su información? Muy bien. ¿Cuántos la han respaldado en el último mes? Bueno. Ya. Respaldar la información y tenerla vigente, porque a veces es el respaldo y resulta que ya es información de hace mucho tiempo, es muy importante. Repito, no por el tema de una negligencia, es por el tema de que estamos expuestos a situaciones desafortunadas que nos pueden obligar a buscar ese respaldo en la información. Y en segundo lugar es la discrecionalidad. Hay información que no me pertenece, ¿no? Pasa muchísimo que de pronto solo volteas a tu celular y ya estás en 3 grupos nuevos de WhatsApp, ¿no? Oye, ¿quién le dio? A los docentes nos pasa mucho que a las 11:35 de la noche o más recibimos un mensaje de un número que no conocemos y hola, profe, yo soy Javier, la tarea así era para... Y no sabes de dónde sale, cómo obtuvieron tu teléfono, ¿no? Entonces, prácticas tan sencillas como antes de compartir un teléfono, pregúntale a la persona si de verdad quieren que le des el teléfono. O cometemos el error también de compartir un correo personal cuando deberíamos estarles proporcionando quizá un correo profesional o institucional, ¿no? Entonces, esta parte es, no hay que compartir este tipo de información que podríamos considerar sensible sin el consentimiento de un tercero y por supuesto si es nuestra información, pues ser bastante más racionales en qué es lo que estamos divulgando. La siguiente, por favor. Esta es muy común en los colegios, ¿no? Donde hay aulas, hay salas de cómputo, o incluso si tenemos que ir a un café internet, ¿no? Es muy común que platicábamos justo en la reunión previa, ¿no? Típico que se queda abierto el Facebook y ya subió una publicación chistosa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también pueden exponer, ¿no? Piensen en todas las conversaciones que llevan a través de estas redes sociales, a través de estos servicios de mensajería. Siempre asegurarse que si iniciamos sesión en un lado, ya sea un hábito, al salir, cerrar sesión, ¿no? Que no se vaya. Muchas veces también cometemos este error de que no solo no cerramos sesión, sino le decimos, sí, guarda la contraseña, ¿no? Entonces ya cualquier persona que llegue y lo use, pues pase eso.
¿no? Tampoco, también mucho cuidado si comparten memorias USB, ¿no? Pueden algunas tener algún tipo de malware o de virus y también comprometer los equipos. Y el último hábito, si me permite, gracias, que no voy a profundizar yo en el tema, pero hay que aprender a desarrollar un buen ojo para detectar los engaños y los fraudes en línea, ¿no? Esta actividad tiene un nombre, el phishing como de que si nos estuvieran pescando con un anzuelo, y sean prudentes si reciben enlaces o archivos adjuntos de gente que no conocen. Créanme, no van a ganar una rifa en la que no participaron, ¿no? Ni de pronto va a haber un jeque nigeriano que les quiere dar 3 millones de pesos, ¿no? Ese tipo de engaños son muy comunes. Verifiquen que los correos provengan de fuentes legítimas. Y aquí sí es fijarse muy bien. Por ejemplo, el navegador luego nos marca un candadito en verde que dice HTTPS, quiere decir que es una página con un cifrado fuerte, ¿no? Los bancos casi siempre la tienen. Es muy común que les digan, tuvimos un problema con tu cuenta bancaria, por favor, mándanos tu nombre, tu dirección, tu NIP, tu número de cuenta. Los bancos no van a pedirles eso por correo, no les van a pedir eso por web. Entonces es desarrollar este sentido crítico, no solo para ustedes, sino los más jóvenes apoyen a sus mamás, papás, abuelos, ¿no? Que son quienes luego, por un tema de alfabetismo digital, son más susceptibles a caer en estas trampas. Y siempre asegurarse qué datos voy a introducir en qué página. Básicamente, pues serían esos los consejos, ¿no? Los hábitos. Yo les llamo de alguna forma hasta retos, ¿no? Porque puedes salir y en un día decir, bueno, a ver, voy a tomar esto y ya hago esto, ya hago esto, ya hago el otro, y hacer un checklist, y con eso, primeros pasos muy sencillos, proteger nuestra privacidad en línea, ¿no? Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del auditorio. La primera es, ¿cómo podemos proteger los datos de nuestros hijos en redes sociales sin violar su privacidad? Aquí yo quisiera comentar que el derecho a la propia imagen, por ejemplo, es un derecho que todos tenemos. Todos tenemos derecho a nuestra imagen y no cualquiera puede tomar una foto y publicarla donde sea. Eso no es correcto, publicar fotos de otras personas sin su autorización. Y publicar fotos de niñas y niños es muy delicado. También con las redes sociales se hizo muy común y gente, pues como de buena voluntad, pone en Facebook el ultrasonido de su bebé, ¿no? Cuando está todavía en el vientre materno. Entonces, pues se les hace muy gracioso, que lo quieren compartir con mucha alegría porque ya están embarazados, pero de ninguna manera se debería publicar la foto de un bebé en las redes sociales, ni aunque sea el hijo de alguien, ¿no? O sea, aunque sea tu propio hijo, tienes derecho a publicar esas imágenes. Entonces, hay leyes, hay legislaciones también, bueno, las legislaciones son diferentes en los países, ¿no? Pero en Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña está prohibido a los padres subir fotografías de sus hijos en redes sociales. Entonces, si está prohibido es por algo. Pensémoslo, no, repito, no quiero satanizar, pero sí, pues también, Roberto seguramente ahorita nos puede hablar un poco de los riesgos que tiene subir fotos de bebés o de niñas o niños en las redes sociales, ¿no? Entonces, perdón por contestar la pregunta, pero hubieras contestado lo mismo. Ok, ya, la siguiente va. En su opinión, ¿qué no compartirías en redes? Bueno, creo que el primer gran filtro de qué no compartir en redes es la información, por un lado, determinar si esa información es personal o de alguna forma afecta a los derechos de terceros. O sea, ese sería mi primer gran filtro, ¿no? Porque de alguna forma, yo como sujeto de derechos, pues puedo elegir qué comparto y qué no, bajo mi propia responsabilidad. Pero cuando es la información de un tercero, ¿no? Algo que afecte a alguien más, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de preferencia, de gusto, de hábito, actitud, ¿no? Sí debería tratar de dar 2 pasos atrás y reflexionar si es mi papel compartir esa información, ¿no? Ese sería el primer gran filtro, ¿no? O sea, en realidad quiero que la gente sepa lo que decía, ¿no? La foto de este tipo que fue, o esta persona que fue y se puso muy borracho. En realidad en realidad soy yo,
quién debería estar compartiendo esto, o es él, ¿no? O es ella. Entonces, este tipo de filtros creo que es el primero, ¿no? Y en segundo lugar, tratar de no dar información o datos que pudieran poner en riesgo nuestra integridad, repito, física o emocional, ¿no? Ese tipo de información es caso por caso, cada quien decide qué tanto amplía o contrae su esfera privada, pero como un segundo criterio es decir, bueno, ¿y esto que estoy subiendo podría provocar algún tipo de consecuencia negativa para mi integridad? Entonces hay que pensar ahí si sí o si no. Repito, es un tema mucho de discrecionalidad, pero donde sí definitivamente hay que trazar una línea es si lo que yo estoy compartiendo lesiona o erosiona los derechos, especialmente el derecho a la privacidad de un tercero o de un grupo de terceros. ¿Cuál es la edad adecuada para utilizar redes sociales? Pues, las mismas redes sociales imponen términos y condiciones. Si mal no recuerdo, Facebook traza la línea en 13 años. 13 años traza la línea Facebook. Yo creo que las redes sociales pueden ser usadas. Las redes sociales es como prohibir las redes sociales es como cuando te querían prohibir ver la televisión, ¿no? En realidad, lo adecuado sería que alguien se sentara contigo a ver la televisión y te explicara en qué momento es ficción y en qué momento es verdad y en qué momento ciertas cosas aplican, ¿no? Es un tema de acompañamiento, de educación y de alfabetismo de consumo de los medios. Y pasa exactamente lo mismo con las redes sociales, ¿no? Repito, los mismos términos y condiciones ponen un cierto límite que lo transgreden los chicos y las chicas, ¿no? Ahí no hay nada oculto, ¿no? O sea, no tengo 13 años, pongo que tengo 22 y pues no hay nada que lo cheque. Pero creo que sí un correcto acompañamiento de los padres y madres de familia, de los tutores, de los mismos docentes, puede tener un impacto cualitativo muy alto en cómo se usan las redes, ¿no? La discusión no es que si se usen o no se usen, es cómo voy a permitir que se usen de una manera responsable, y lo dijo Fer, nos permiten grandes cosas, ¿no? El Internet ha sido una vía de democratización de acceso a muchas cosas, servicios, conocimientos, ejercicio de derechos, y sería pues un desperdicio tomar una visión prohibicionista, ¿no? Yo estoy de acuerdo, obviamente, que no lo podemos prohibir, pero los niños, las niñas y los adolescentes son muy vulnerables, ¿no? Entonces, seguramente Roberto va a hablar de esto ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, niños de 13 o 14 años se quedan con los celulares en su cama en la noche y están hasta las 2 de la madrugada chateando, mandando fotos, viendo cosas que no son adecuadas probablemente para su edad o por lo menos les están quitando el sueño, ¿no? Entonces, a lo mejor un adulto también lo hace y también está hasta la 1 de la mañana perdiendo el tiempo en las redes sociales y tiene todo el derecho y puede gastar su vida en lo que quiera. Pero a un niño, a una niña, a un adolescente, esto le puede afectar más. Entonces, ¿de quién es responsabilidad que un niño de 13 años esté a la 1 de la mañana con el teléfono celular? De los papás, porque son menores de edad. Entonces, los papás son responsables de eso, de esos usos que se puedan hacer, y como son los papás, le pueden decir a los niños, en esta casa los celulares duermen en el cuarto de la mamá, se cargan en la noche en el cuarto de la mamá, y en la noche nadie tiene celulares en su cuarto. Eso es una medida que pueden tomar los papás para proteger a los niños menores de edad. Ya después de los 18 años es otra historia, ¿no? Pero hasta los 18 años los papás son en gran medida responsables. Entonces, lo que dice Pepe, no se los podemos prohibir, pero sí tenemos que estar pendientes, sí tenemos que acompañar, sí tenemos que orientar. Y un poco la idea de esta plática es eso, ¿no? Que los papás de repente pensemos que lo más avanzado de lo más avanzado es Facebook, y pues ya los chicos de 13 o 14 años ya ni siquiera les interesa, ¿no? Ellos están en Snapchat sobre todo. Entonces, pues sí, tenemos que también como adultos ver qué están haciendo los menores de edad. Y lo que decía Pepe al final de su intervención me parece de lo más interesante. También los chicos pueden ayudar a los grandes, a los adultos, a los papás y a los abuelitos y a las tías, pues eso,
a poner una contraseña al celular que el abuelito no tiene idea de cómo se puede poner y a lo mejor el nieto o la nieta lo puede ayudar, ¿no? Entonces, está muy interesante que nos podamos ayudar unos a otros con las fortalezas, con los conocimientos, con las herramientas que tenemos para apoyarnos mutuamente y protegernos mutuamente, ¿no? Ayudarnos a eso, a tener una mayor protección. Hay una última pregunta para Pepe. ¿Qué precauciones se deben tomar con la información que guardamos en la nube? Muchas veces nosotros hacemos ciertos respaldos, ¿no? O guardamos cierta información en la nube. Buenas prácticas que se pueden hacer es, ciertos servicios permiten no solo que se le ponga contraseña a un dispositivo, sino que se le ponga contraseña a un servicio, ¿no? Entonces, yo le puedo poner una contraseña, o por default tener una contraseña para mi servicio en la nube. Y en caso de que se guarde información mucho más sensible, y esto ya es una técnica un poquito más avanzada, existe algo llamado la verificación de 2 pasos, ¿no? La verificación de 2 pasos es cómo funcionan los cajeros automáticos, ¿no? Cajero automático te pide una cosa que tienes, que es tu tarjeta, pero aparte una cosa que sabes, que es tu NIP. Yo me puedo saber mi NIP, pero si no tengo la tarjeta, no puedo entrar. Yo puedo tener la tarjeta, pero si no me sé el NIP, no puedo entrar. Entonces, si yo estoy guardando información sensible en un servicio en la nube, es muy buena práctica ponerle, o en un correo electrónico, ponerle una verificación de 2 pasos. ¿Qué es lo que hace que cuando yo quiera conectarme desde un dispositivo nuevo o desconocido, me va a pedir mi contraseña, y después de pedirme mi contraseña me va a decir, te acabo de mandar un código a tu teléfono celular, o tu teléfono celular tiene una aplicación que genera códigos, ponlo, es un código que está cambiando, ponlo y ya con eso te autentico para entrar. Es otra práctica, quienes hayan usado servicios financieros o de banca en línea, muy común con el token, solo que ahora el token pues es tu teléfono, ¿no? Entonces, esa es una de mis recomendaciones, ¿no? Si estás usando un servicio en la nube y el servicio en la nube tiene información que tú considerarías pues altamente sensible, habilita un paso extra en tu seguridad digital, teniendo una verificación de 2 pasos. Nuestro último ponente es Roberto Reyes Islas. Él es director general en la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Es como la policía cibernética. Tiene a su cargo la policía cibernética para la prevención, atención e investigación de delitos cibernéticos. Entonces, le hemos pedido a Roberto que nos acompañe, porque también queremos dejar claro en este webinar que el gobierno del Estado de Puebla está preocupado por la protección de los datos personales de todos ustedes. Tenemos un sitio creado por la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto que se llama resguardatos.puebla.gov.mx. Ahorita se los ponemos. En este portal está la información de qué son los datos personales, cómo se pueden proteger, qué hace el gobierno con los datos de ustedes que tiene. Este portal está en un lenguaje muy accesible para todas las personas. Tiene una sección para niños, tiene algunos avisos en náhuatl, tiene alguna información en sistema de señas, en lenguaje de señas, en braille también se pueden descargar algunos documentos. Entonces, el gobierno del Estado de Puebla está preocupado por la protección de los datos personales de todos ustedes, y también existe esta parte de la policía cibernética. Roberto es parte del equipo del gobierno del Estado de Puebla y él nos va a hablar sobre la ciberseguridad y la violencia que se ejerce en la red. Entonces, muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos hoy, y te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Josefina. Muchas gracias a todos, Pepe, por estar acá. Es un gusto tener estos espacios para mostrarles el trabajo y sobre todo dónde pueden acercarse ante algún delito cibernético. En las siguientes diapositivas lo que voy a mostrar sobre los delitos cibernéticos, las conductas de alto riesgo, conductas antisociales. Después veremos un poco sobre ciberfraude, que es uno de los temas más comunes que están sucediendo por la falta de protección de uno mismo de los datos personales, y cómo las instituciones
dan por hecho de que uno tiene esa responsabilidad. Veremos algunas estadísticas y finalmente veremos este tema sobre la ciberviolencia en la red. La primera lámina. En la atención ciudadana, ahí tenemos los teléfonos en los cuales pueden ser atendidos por los policías cibernéticos. Es un área que está a mi responsabilidad y tenemos ahí de lunes a domingo y los podemos atender por esos 4 medios. Y generalmente, y ustedes deben saberlo, la mayoría es por Facebook y por Twitter. Casi ya la gente no usa el teléfono y eso nos permite una interacción muy buena con las posibles víctimas. La parte de los delitos cibernéticos son el fraude, la amenaza, pornografía infantil, acoso. Son estos delitos que están tipificados ya en nuestro Código Penal y que forman parte de lo que es castigable. Las conductas y todo lo que sucede a través de la red, cuando pasa el término legal, claro que es castigable, siempre y cuando se debe de seguir, se debe de tener o juntar las evidencias necesarias, que es en lo que nosotros los asesoramos. Nosotros recibimos reportes, no recibimos denuncias. Los asesoramos para que junten toda su evidencia y puedan llegar a la fiscalía y se levante una carpeta de investigación. Las conductas inapropiadas son aquellas que no son un delito, pero pueden llegar a ser algún delito, como lo que comentaban los anteriores ponentes, subir una foto, subir algún tipo de situación donde tú no estás de acuerdo, suplantar la identidad. Yo te tomo una foto y te creo un Facebook, es una suplantación de identidad, no es un delito, aún no es un delito. Eso está violando las políticas, por ejemplo, en este caso de Facebook, y se puede reportar y bajar esa página. Nos llaman a nosotros y nos dicen, es que están suplantando mi identidad, y les ayudamos para que ellos mismos, junto con, le digan a Facebook y bajen ese tipo de página o ese tipo de fotografía, en donde las propias políticas de privacidad te dicen cómo hacerlo y te dicen si está o no está violando ese tipo de situación. El siguiente es, estas son las estadísticas que nosotros tenemos y que me gustaría compartirles de cómo está pasando, cómo nos está llamando la gente y qué es lo que más se observa en lo que nosotros recibimos. Del 100% de las llamadas que tenemos, el 51% corresponden o se ha tipificado en algún tipo de delito. Les comento, esto que se tipifica ya depende mucho del ciudadano, de la víctima, de que vaya a la fiscalía y haga su carpeta de investigación, su denuncia. Y aquí lo que podemos ver es el grooming, que es pornografía infantil, ciberacoso, ciberfraude, ciberamenaza y ciberextorsión. Todas estas están soportadas en nuestro Código Penal del Estado de Puebla. Si se dan cuenta, el 41% corresponde al ciberfraude, que ese es el tema que nos ocupa o que me gustaría tomarle mayor importancia en este panel. Lo siguiente de las conductas, el malware, como ya comentaba muy bien Pepe, es el malware cuando llega por correos electrónicos y pues es imposible, si no participaste en un sorteo no te vas a ganar nada, ni el príncipe, aunque lleve tu apellido en otro lado del mundo, te va a heredar dinero, y caen muchísimas situaciones en ese sentido, porque desde que son en dólares o que pueden ganar ¿cómo se llama?, celulares o algún otro dispositivo electrónico, lo que hacen es buscar el phishing, que efectivamente tienden una caña de pescar y lo que pesquen, eso es importante. Ya hay algunos que no tienen ese cuidado y pues les pescan todo. La publicidad engañosa, violación de derechos de privacidad, ciberbullying, suplantación de identidad, todo eso lleva, si se dan cuenta, el ciberbullying, el 51% es lo que nosotros más hemos detectado y lo que venimos trabajando con otras instituciones como la SEP, para dar continuamente pláticas, no solo a los alumnos, sino a los docentes y a los padres de familia, para erradicar por completo este fenómeno. Si el bullying se daba, el ciberbullying se puede dar con mayor facilidad. Lo principal que se esconden los victimarios esconden su cobardía sobre la parte de las redes sociales, en donde pueden ser anónimos. Y en eso se da la continua molestia que van dando hacia los alumnos, hacia las personas, a sus compañeros.
Los fenómenos delictivos, nosotros como Policía Cibernética nos dedicamos a analizar los fenómenos delictivos. Es decir, si nos llegan 2, 3 casos en donde fueron defraudados porque intentaron comprar un coche en una página supuestamente de remates y vemos el mismo modus operandi, lo que nosotros hacemos es contactar a las víctimas, ver cómo está este modus operandi y nosotros estamos continuamente intercambiando información con otras policías cibernéticas y con la Policía Federal, la División Científica, que atiende también este tipo de delitos, porque desafortunadamente esos servidores pues no están aquí en Puebla y salen dentro de nuestra jurisdicción, están en otros estados de la República o incluso fuera del país. Se han detectado bandas de ciberdelincuentes que, por ejemplo, desde Perú o desde Colombia han atacado a México, y eso es lo que hacen, ven esta parte gris, como decía Fer, de la legislación, y que de ahí se aprovechan precisamente para que, pues yo tengo mi servidor acá en Perú y pues yo hago este tipo de fraudes en México. Y pues el dinero pues simple y sencillamente sale también de manera electrónica, y a veces toda esa parte es muy difícil de rastrear. Cuando compartimos toda esta información, analizamos los fenómenos delictivos y la Policía Federal, la División Científica, que sí tiene contacto con la Interpol y con otras agencias internacionales, pues se pueden dar un seguimiento mayor. Es complicado, es difícil, pero mucho depende de la información que nos den las víctimas. El siguiente sentido es nosotros cómo hacemos un círculo de ciberinteligencia para poder llegar desde los antecedentes, el análisis, la investigación, hasta poder llegar y tener información fiable veraz para poder compartir. Y como comentaban, las redes sociales también pues, se puede hablar mucho de Facebook, de sus políticas, pero también déjenme comentarles que tiene una constante comunicación. Nosotros tenemos una constante comunicación con ellos, y en términos estrictos de algunos ciertos tipos de delitos con carpeta de investigación, nos comparten esa información que a veces pudiera ser de carácter netamente de personal, pero que en una investigación en donde sucedió un hecho delictivo, pueden darnos la IP, pueden darnos información que a irlo relacionando, saber incluso hasta de qué teléfono salió, con qué sistema operativo, de qué parte de la ciudad o del país se está generando este tipo de información. Es complejo porque entra mucha legislación alrededor, mandatos federales, jueces federales con órdenes específicas, pero sí se puede llegar. La huella digital que dejamos nos sirve para saber quiénes somos dentro de la red y también para poder detectar o tener para la investigación de algún hecho delictivo, porque como bien decía Josefina, es una carretera, y en una carretera se necesitan los agentes viales para ir moderando el tráfico, ¿no? Nosotros lo que hacemos como Policía Cibernética, que también patrullamos la red, pues ir detectando aquel que está en estado de ebriedad, aquel que se está durmiendo, hablando en términos de circulación, en donde nosotros detectamos ventas ilícitas, ventas en donde estén vendiendo armas, drogas, etcétera, y hacemos la investigación correspondiente. Pasando al fenómeno delictivo del fraude y del robo de identidad financiera, es todo lo que comentábamos acá, el no tener el cuidado de proteger sus datos personales, sus datos financieros. La gente, los ciberdelincuentes buscan ese phishing para tener los datos financieros y poder, pues obviamente, vaciarles las cuentas. A veces es en cuestión de minutos en donde eso sucede. Cuando llegan los correos y te dicen, es que tienes una transferencia en puerta, por favor dale clic acá porque necesitamos validar que eres tú. Y le da clic y le dan todos los datos de la tarjeta, y eso es un caso que nos sucedió, que nos llegó, o uno o varios casos que nos han llegado. Entonces cierra la aplicación, vuelve a abrir su cuenta de banco, y en el momento, a los pocos minutos, se da cuenta que le hicieron un retiro de 7,000 pesos. Entonces, en ese momento va al banco y el banco le dice, ¿sabes qué? Tú firmaste hasta abajo que te hace responsable de tus claves. Entonces volvemos a lo mismo, no es la plataforma, no es el banco. La responsabilidad recae en nosotros, y obviamente no tenía seguros y pues le robaron rapidísimamente. A lo más que le pudo decir el banco, que ella estaba aquí en Puebla y que el dinero lo sacaron de un cajero de Guadalajara. Entonces son situaciones en las que se van dando, la investigación resulta compleja, y las bandas de los ciberdelincuentes pues se van dispersando. Ese es el factor. México ocupa el 8º lugar a nivel internacional sobre fraude. Eso habla otra cosa
no habla de otra cosa más que somos inocentes, tenemos ese sentido de inocencia en donde nos creemos desde que nos vamos a ganar un celular hasta que de veras tenemos algo que nos hace dar todos nuestros datos personales. Estos datos están en Conducef, son finalizando el 2016, 2017 aún no tenemos los datos, pero más o menos andamos en la misma proporción. Aquí se dan cuenta cómo han subido desde 2012 a 2016, también con datos de Conducef y el financiero, de cómo han venido subiendo todos estos delitos. Y hay una principal constante, las ciberbandas de delincuentes lo que buscan es eso, captarte con lo que te gusta. Todos esos algoritmos de saber qué es lo que quieres, dónde visitas, qué buscas, también el spam se va metiendo en tu computadora y en tus celulares para después irte sacando información y después ponerte algún spam en el cual te indican al artista favorito, al partido de fútbol favorito o a la tecnología que tú veas para que tú le des clic y no te das cuenta que están sacando tus datos personales. ¿Por qué? Porque bajaste una aplicación y cuando bajamos una aplicación generalmente lo que queremos es ya usarla, ¿no? Y le damos sí a todo lo que ahí tiene en la aplicación del teléfono, donde dice, voy a ver tus redes Wi-Fi, tu operador, tus contactos, tu agenda, tus notas, y pues todo eso te lo va bajando. Sobre todo cuando las aplicaciones no vienen de sitios seguros. Aquí vemos otra cosa, si se dan cuenta, más que poner a los bancos, calificarlos por esta gráfica si son seguros o inseguros, sería totalmente incorrecto. Sería más que nada ver cuántos usuarios tiene cada uno de los bancos y de esos usuarios cuánto realmente se protegen. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que en el último de Citibank, yo más pensaría de que él sea el banco más inseguro. Yo creo que es el banco el que tiene mayor número de cuentavientes o tarjetavientes y son los que menos se protegen. Entonces, pues si les vas dando el caminito a los ciberdelincuentes, pues dices, pues voy a buscar las tarjetas de ese tipo. Y si se dan cuenta, alrededor de la gráfica vemos cómo están los fraudes distribuidos o dispersos, que son telefónicos, que son financieros, por comercio de internet, por punto de venta, cajeros automáticos, de todo lo que se va ahí detectando y que nosotros no nos damos cuenta. Hay momentos en el año en donde hay más ciberfraudes. ¿Cuáles son? En Navidad, en 14 de febrero ya se acerca, Día de la Madre, Hot Sale, el Buen Fin, son momentos en los cuales los ciberdelincuentes están pendientísimos, ya ni siquiera a veces tienen que salir de sus casas para poder vaciarte tus tarjetas o simple y sencillamente robar los datos de la tarjeta de débito y hacen un rol por las tiendas de conveniencia y de aquí sacan 1000, compran acá, compran allá, compran celulares y pues de esa manera tardas a veces 1 o 2 días en darte cuenta de que eso sucede. Finalmente, nada más comentarles, tenemos colaboración con 25 estados de la República de las Policías Cibernéticas, principalmente con los que lo tenemos a la derecha. Estamos ya en un proceso de homologación para estar dentro del top de las policías cibernéticas en el país. Junto con esto lo mide la Policía Federal y son acuerdos a niveles federales en donde el estado también está incluido. Y finalmente, como parte de la ciberdelincuencia, de la ciberviolencia, que es para cerrar este candado de todo lo que les he estado mostrando, es la violencia existe, la ciberviolencia también existe con todo lo que tenemos y esto se da en ambos géneros, ¿no? Nosotros tenemos con registros que atendemos mayor parte mujeres y estos son unos datos que si ustedes los pueden leer, estos 10 enunciados, en los cuales para poder detectar si ustedes están sufriendo algún tipo de violencia en su relación de pareja, en su relación a nivel general, son tipos de control. ¿Cómo? ¿Dónde está? Mándame foto de dónde estás, mándame una geolocalización, mándame a ver si de veras estás con ellos, yo decido a quién le hablas y a quién no le hablas, esa fotografía no me gusta, entonces bájala de tu Facebook. En ambos sentidos, ¿no? Tanto de hombre hacia mujer y de mujer hacia hombre, ¿no? En sentido de pareja, cuando se tiene todo este tipo de controles. Estos son 10 enunciados en donde se tienen y yo creo que más que una evaluación de estos 10 en donde si dijeras, tengo más de 3, entonces sí sufro violencia, yo creo que es
más que ver la convicción con la que tú tienes con tu pareja y decir, bueno, estas dos la consensuamos. Lo difícil es cuando no se consensa y se dice entonces, bueno, yo sí tengo derecho a revisarte todo tu celular, pero tú no tienes derecho a mí, ¿no? Entonces ese es un factor de violencia y ese es un factor también, y si ambos están de acuerdo que yo reviso tu celular y tú revisas mi celular, entonces eso es un mutuo acuerdo y también debe de verse en ese sentido de respetarse también acuerdos entre parejas. Están estos puntos, ahí se los dejo en pantalla. Y en términos generales, pues cualquier duda que ustedes tengan, pues estamos a sus órdenes, ya sea aquí en el panel, los que nos están viendo de manera remota, está voy a poner también nuevamente nuestros contactos y no tengan la más mínima duda de que escucharemos, recibiremos su reporte y pues estamos a sus órdenes como policía preventiva, como policía cibernética. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Tenemos algunas preguntas del auditorio. ¿Cuál es la mayor vulnerabilidad de las niñas y niños en Internet y cómo se pueden proteger? La mayor vulnerabilidad que nosotros hemos detectado y que hemos platicado con los papás en situaciones de víctimas reales aquí en Puebla es que en los WhatsApp las niñas, niños suben fotografías en trajes de baño o las van cambiando continuamente y ponen fotografías del colegio y no saben a qué chat se están metiendo, a qué grupos de Facebook, incluso hasta luego por curiosidad se van metiendo a legiones sin saber ese tipo de situaciones y les estamos dando en fotografías pues que vivo en Cholula, que voy a tal escuela, que mi papá trabaja en tal dependencia de gobierno o es funcionario de tal empresa importante. Entonces toda esa información pues les van dando toda, casi a veces decían que el Facebook es un catálogo para los ciberdelincuentes y no para la primera persona, o sea, no nosotros como papás, a lo mejor tenemos más conciencia, pero si nosotros no revisamos las redes sociales de nuestros hijos, nuestros hijos pueden decir, mi papá todos los días llega a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, y antes, pues antes estoy solo, ¿no? O sea, situaciones que se van poniendo de manera inconsciente y pues de manera inocente también. Gracias. Hay otra pregunta que nos hacen desde uno de los lugares remotos. La mayoría de las redes sociales se pueden vincular con el número celular. Si yo anoto un número al azar, ¿puedo conseguir todas sus redes sociales? ¿Y cómo me protejo de eso? La parte sí se puede vincular porque nosotros mismos así lo decidimos. Ustedes cuando se meten a Google o en el iCloud o en donde dicen para mayor seguridad pon tu número de teléfono. En Twitter, para mayor seguridad pon tu número de teléfono. Entonces nosotros mismos lo estamos vinculando. ¿Cómo puedes hacerlo? No vinculando esa parte, si así tú lo decides. A veces es importante en cuestiones de marketing, si tú trabajas en ese sentido, pues obviamente eso sí les conviene. En sentido estricto de que si se te va a olvidar la clave y no lo vinculaste a tu celular para mandarte estos códigos que comentaba Pepe, vas a perder tu cuenta. O sea, esa es como que la desventaja. Si yo vinculo mi celular a mis cuentas, tengo la opción de poder tener una mayor seguridad, pero también estar más visible ante las redes sociales. Gracias. Pregunta, ¿cuáles son las leyes en México que regulan la clonación de identidad? Para la parte de clonación de identidad, en la parte de Puebla, que es lo que nosotros generalmente más analizamos, está el Código Penal y ahí regula diferentes acciones. La parte de robo de identidad puede estar relacionada con fraude, puede estar relacionada específicamente con robo de información personal y con las leyes que están alrededor. Es decir, el robo de identidad toma diferentes leyes que existen, tanto leyes generales a nivel país y leyes estatales, que cuando se sabe quién es la persona que lo hizo, sí puede tener su castigo correspondiente. Preguntan también, ¿cómo aplican la esfera de competencia si muchos de los delitos se realizan por usuarios que no viven en Puebla o en el país, pero sus consecuencias o actos tienen repercusión en el Estado?
Con la colaboración, estas 25 policías cibernéticas que ya subieron, ya son más policías cibernéticas gracias a unos acuerdos de los secretarios de Seguridad Pública de todo el país, precisamente para mantener este intercambio de información. Si nosotros detectamos que un servidor, por ejemplo, de Guadalajara está vendiendo viajes apócrifos en Puebla, que nos ha pasado, entonces nosotros le pasamos toda esta información del análisis del fenómeno delictivo y se lo pasamos a Guadalajara y le decimos dónde está, qué hace y todo, precisamente para coadyuvar. Cuando son en instancias internacionales, la Policía Federal toma la batuta por estos acuerdos internacionales con agencias internacionales y se va generando también la investigación. Es tardada y también depende mucho de la cantidad de víctimas que se tengan. Gracias. Alguien más en el auditorio nos pregunta que si ustedes tienen acceso y seguimiento a la Deep Web. Sí, es parte de nuestro patrullaje, entramos a la Deep Web, la mayor parte de lo que ahí se encuentra es fraude, no te pueden vender cosas como venden droga, venden música, venden todo ese tipo de situación, pero pues todos te piden tarjeta de crédito, ¿no? O que pagues en Bitcoin. Entonces, pues yo creo que nadie tiene, ahorita ya bajaron mucho los Bitcoins, pero llegaron alrededor de 50,000 pesos cuando costaban, pues nadie tiene para comprar un Bitcoin, ¿no? Y de todos modos, no te garantiza nadie, no hay una regulación ahí que te garantice que lo que tú pidas te llegue, ¿no? Y pues tampoco puedes llegar con nosotros y decir, oye, pues es que yo quería comprar música pirata, obviamente, y yo deposité y no me la dieron, ¿no? O sea, no puede haber algo, un castigo de algo ilegal. Entonces, en la Deep Web lo que hay son muchos que intentan hacer fraude por la inocencia que van entrando la gente y que pues no saben cómo negociar ahí dentro, ¿no? Hay otra pregunta, que si esta información que ustedes tienen se la podrían proporcionar o compartir a estudiantes de criminología. Claro que sí, incluso nosotros damos pláticas y esa es nuestra labor principal en la Policía Cibernética, la prevención. En nuestros teléfonos pueden llamarnos para contactar pláticas a cualquier nivel educativo, desde secundaria, bachillerato, universidades. En lo personal a mí me gusta más trabajar con padres y docentes porque es ahí donde les enseñamos qué están haciendo los niños. Los chavos y todo, sí lo captan, sí ven esa situación, pero yo creo que pues se necesita una supervisión y qué mejor que los papás conozcan. Y por supuesto, toda la parte, todos los que se quieran sumar, nosotros, yo tengo la instrucción de ir a donde que vayamos con pláticas de prevención y mostrar todo este tipo de estadísticas dependiendo del nivel. Incluso a nivel primaria, cuando hacemos actividades lúdicas y les hacemos armar unos dados en donde cada uno viene en recomendaciones a su nivel, de por ejemplo, las redes sociales mi papá me tiene que autorizar, ¿no? Y mis claves las tiene que saber mi papá y mi mamá, etcétera, ¿no? Situaciones así de ese tipo y esa es nuestra principal labor, la prevención. Bueno, sin afán de escandalizar ni de entrar en pánico, pero sí sabemos todos que hay cierta información que hace vulnerables, repito otra vez, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? De delitos, hay ciberbullying, que no hemos hablado mucho aquí de eso, pero hay ciberbullying real, hay trata de personas que se hace a través del mal uso de la información de las redes. Entonces, si alguien tiene conocimiento o es víctima o conoce a alguien que sea víctima de estos delitos cibernéticos, se puede comunicar al teléfono de la Policía Cibernética, que es 213-8111, como está ahí, y bueno, ahí les pueden orientar o ustedes pueden preguntar sobre cómo hacer una denuncia o lo que sea necesario. Tenemos otras dos preguntas. Si siempre tengo activada mi ubicación, ¿quién y cómo puede saber dónde estoy si no la comparto en redes sociales? Pues de entrada el dispositivo la tiene, ¿no? O sea, si tengo activado este protocolo, que es muy común de pronto en Facebook, en Snapchat, si yo le doy los permisos a mi dispositivo pues tiene acceso a esa información. Si mi dispositivo llega a entrar en una situación de robo, de vulnerabilidad, entonces la persona que me robó el dispositivo puede tener acceso a esa información. También es muy común que hay ciertas aplicaciones
como el caso de la aplicación de Amigos que trae, si mal no recuerdo, iOS, bueno, Apple, que permite, en teoría está pensada para la creación de redes de confianza, en donde, no sé, un papá, una mamá, como estábamos hablando, puede tener la información. Snapchat tiene una facultad similar, pero de nuevo, cabe ahí la parte de entender nosotros esta discrecionalidad de la privacidad, ¿no? Pasa de pronto que esta ubicación la estoy compartiendo con amigos, y a estos amigos, pues igual yo les tengo confianza, pero también a ellos se les hace fácil compartirlo con alguien más, y empieza a haber esta brecha, pues, de seguridad y de privacidad. Entonces, si en una primera instancia, si lo tengo activado todo el tiempo, tiene acceso al dispositivo. En una segunda instancia, si estoy utilizando este tipo de aplicaciones, bueno, esta red de contactos tiene acceso a la ubicación, y pues sí se puede incurrir en una falta cuando una de estas personas pues rompe este contrato que tenemos de qué hacer con esa información y empieza a divulgarlo. Gracias. Tenemos aquí a una persona que se enteró por las redes sociales que estábamos en este webinar y está aquí con nosotros, es Angie Navarro, Ángeles Navarro, y pregunta: si alguien interviene en mi WhatsApp y sale una nota en el periódico Milenio sobre esa conversación, ¿cómo puedo buscar al responsable de ese espionaje? ¿Cómo me aseguro que se sancione? En ese sentido, primero hay que levantar una denuncia, una carpeta de investigación por el hecho que se presenta. Posteriormente, sí debe de, veámoslo en este sentido, de que quitando la tecnología, si yo tengo una nota que yo escribí a mano y llega una persona que no sé quién es, la toma y la publica, entonces estamos partiendo sobre el mismo hecho de que ahí hay un delito, ¿no? Que la tomó sin mi consentimiento, quitando toda la parte de tecnología. Así es como se debe de presentar. Nuestra legislación no contempla en este momento la parte de electrónica, de robo de información, tiene todavía algunos huecos. Entonces lo que se tiene que hacer es darle el seguimiento como les platiqué, quitando toda la tecnología, juntando todas las evidencias posibles para que se haga la investigación. Y como todo proceso y en este nuevo sistema de justicia penal, pues están los momentos para presentar las pruebas, para presentar las investigaciones que se vayan haciendo en el Ministerio Público, que se vaya aportando toda esa información y para poder llegar a que el juez pueda dar una sentencia correspondiente. En este sistema privilegia la parte de del pago, ¿no? Del daño que se hace. Entonces, en ese sentido también, si hay un tercero que publicó, pues, y si es situación personal, también ese tercero está protegido por las leyes, ¿no? Y que no puede publicar algo sin el consentimiento expreso. Entonces, yo creo sin que sea una asesoría totalmente legal, no es mi fuerte, pero yo lo vería en ese sentido, ir viendo, ir diciéndole a este medio que pudiera bajarlo toda vez que contiene datos personales y poder hacer esa investigación con ayuda de la Fiscalía y pues de las leyes que giran alrededor de este tipo de situaciones. Muchas gracias, Roberto. Sí, por supuesto. De hecho, ya estamos acercándonos hacia el final, entonces te pediría que le respondieras y si quieres darnos como un cierre, una última frase, alguna última idea, igual a Fer, a Roberto, y ya con eso terminaríamos. Bueno, es un caso que ya sonó hace unas semanas, lo del caso de Angie y la conversación esta que fue filtrada. Más allá del tema hablando en el sentido del webinar que estamos teniendo, los riesgos se clasifican también, repito, no hay un modelo único de seguridad, ¿no? Entonces hay ciertas personas que por el tipo de actividad que tienen presentan un modelo mucho más elevado de riesgos de privacidad. Hablamos de periodistas, hablamos de activistas de la sociedad civil, hablamos también de políticos. Hay riesgos muy específicos en cada uno de estos casos y es muy probable, por los indicios de lo poco
que estoy familiarizado con el caso que se presenta, que sea cuestión de una infección del dispositivo, ¿no? Entonces, en este caso en específico, habría, ahora sí integrando la parte tecnológica, no la parte legal, habría que hacer una especie de análisis forense, ¿no? Para determinar cuál es el vector de infección, de dónde pudo haber provenido, qué información pudo haber estado comprometida, y ya con eso articular justamente un caso, ¿no? A lo que ya se pueda investigar con mayor solidez. Creo que este ejemplo, y a manera del cierre de mi intervención, este ejemplo muestra que pues la seguridad es para todos, pero que las medidas de seguridad que tomamos deben considerar nuestras particularidades, los riesgos que enfrentamos, ¿no? Así como les decía, los estudiantes de pronto o las personas más jóvenes pueden estar en una situación de vulnerabilidad respecto a ciertas prácticas que cometen, así como también puede haber un componente de género que haga que las mujeres sean más vulnerables que los hombres respecto a otro tipo de prácticas, o la profesión que tenemos, o el manejo de datos, o los datos que manejamos, ¿no? Como decía ahorita, no es lo mismo de pronto manejar ciertas bases de datos o cierta información financiera o sensible de ciertas personas que no manejarla. Entonces, es importante siempre tener esto en la ecuación, no pensar que el tema de la seguridad digital es una receta uniforme y homogénea, sino una vez que ya consideramos esto de cómo puede afectar nuestra privacidad y cómo afecta la privacidad de los terceros, de con quienes nos estamos relacionando respecto a este tipo de variables, entonces ya podemos entrar en un modelo mucho más sensato, mucho más pensado y, por supuesto, mucho más efectivo, ¿no? Entonces, esa sería la parte que yo me llevaría de esta última intervención. Bueno, pues ya para cerrar también, a lo mejor yo lo que diría es como, regresando a esta parte básica que yo les platiqué al principio, muchas cosas podemos prevenirlas, ¿no? Si tenemos esta conciencia de tomarnos 10 minutos, entrar a las políticas de privacidad de las redes sociales que utilizamos y revisarlas. Yo sé que Facebook hace 10 años a lo mejor, ¿no? Y tal vez la mayoría de nosotros tiene 8 o 5 años teniendo Facebook o teniendo WhatsApp, y hay muchas personas nunca han vuelto a revisar las políticas de privacidad. En Facebook en específico es súper fácil porque tiene accesos, ¿no? Como lo que les decía, estos atajos, para ver con quién compartes tu información, por cuánto tiempo, ¿no? Cuestiones así. Entonces, es eso, tómense un ratito para las personas que nos están viendo incluso también en línea, los docentes, tómense un rato para revisar sus propias medidas de privacidad. Ustedes también, como alumnos, tómenlo y, bueno, vayamos poquito a poquito construyendo la manera preventiva, ¿no? Para no llegar a la parte de que pues, tengamos un crimen o algo así, ¿no? Sería eso. Pues lo principal que a mí me resta por decirles es la parte de la prevención del delito. Ese es un factor infalible para que nadie sea víctima. Yo les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales, @ciberpoliciapue, en Facebook también como ciberpoliciapue. Semana a semana estamos sacando boletines con la información, con lo que vemos que está sucediendo en Puebla, en la región, en el país y en el mundo. Vamos dando ciertos tips de seguridad, boletines dirigidos tanto para chavos como padres de familia, como para docentes, en donde les estamos dando siempre de manera muy digerida puntos de seguridad, y desde les enseñamos hasta cómo generar la seguridad en sus redes de la casa, controles parentales, y toda esa situación, a lo mejor algunas recomendaciones sobre algunas aplicaciones precisamente para mejorar la seguridad. Y yo creo que la parte preventiva, síganos, y yo creo que es la manera de que podamos estar en contacto y podamos ganarles a los ciberdelincuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado. Muchas gracias, sobre todo, a todos ustedes que estuvieron aquí, a las personas que se conectaron remotamente. También les agradecemos su participación. Por supuesto, a la UAP, al apoyo de Elsa Fuello y todo su equipo, muchas gracias por hacer esto posible. Como ven, hay muchos temas que se quedan todavía que nos gustaría profundizar, entonces les invitamos a que estén pendientes de nuestra próxima convocatoria para el próximo webinar que hagamos. Van a ser de temas ya más específicos,
Y bueno, mi último comentario sería que ahí está la página de Resguardatos, ahí pueden tener mucha información sobre la protección de datos personales, están las recomendaciones que se hacen desde la Policía Cibernética, hay muchas recomendaciones en todas partes, pero para que las recomendaciones sirvan, las tenemos que usar, las tenemos que hacer. Entonces, yo les invito a que hagamos lo que decía Pepe, como un reto, ¿no? Bueno, sí, no, ya voy a cambiar todas porque no puedo tener el mismo password en todas mis cuentas. Bueno, pues a ver, una manera lógica en la que yo sepa cómo las cambio y cada cuándo las cambio. Entonces, pero sí hagámoslo, porque de nada nos sirve tener la información si no la aterrizamos en medidas propias, ¿no? Lo que decía un poco Roberto, a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo. Compartir las contraseñas no está bien, no es correcto. Es una invasión en nuestra privacidad. Y si ustedes las comparten con sus novios o con sus novias, es una mala idea, es súper mala idea. Es muy mala idea permitirle a gente que tenga acceso a sus conversaciones. Eso lo vamos a tocar en otro webinar, ¿no? Sobre la violencia que se puede hacer sobre la violencia digital a través de las redes, sobre todo en las relaciones de pareja. Entonces ya están ahí los consejos, ya hay mucha información que se dio hoy, los invitamos a que la usen, que la pongan en práctica y otra vez muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. ¿Quién eres en las redes? ¿Quién eres en la red? Organizado por la Coordinación Estatal de Transparencia del Gobierno del Estado, la UAP y la Secretaría de Educación Pública, a la que también le agradecemos todo su apoyo. Muchas gracias.